Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Chávez. Somos el grupo número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Presentado al ingeniero Guillermo Brown, de la asignatura de Auditoría de Sistemas de Información de la sección 1700. A continuación, daremos un breve resumen y explicación sobre el capítulo número 5, literal 5.4, que respecta a los controles internos informáticos. Todos sabemos que controles internos es el sistema integrado al proceso administrativo en la planeación, organización, dirección y control de las operaciones. En aspecto de controles internos informáticos es la que determina la estructura de la organización del área de sistemas computacionales que sea apropiado mediante el diseño, la estructura de los puestos, unidades de trabajo, esta con la definición correcta de las funciones, actividades, asignación, responsabilidades y claridad de los perfiles de los puestos. En este caso, los controles internos para procedimiento que son de entrada de datos, procesamiento de información y emisión de resultados. En el aspecto más importante para la adopción de controles internos en el área de sistematización es que son de gran ayuda para la confiabilidad que brinda en el proceso de información. Esto quiere decir que los controles internos son los que aseguran de que las medidas que se obtienen de los mecanismos implantados, por cada responsable sean correctas y válidas. Buenas noches, yo les voy a hablar un poco más sobre controles internos. Dicho proceso está compuesto de 3 fases fundamentales. Una sería la entrada de datos al sistema. Ejemplo, es el proceso de transcribir información en un medio electrónico tal como una computadora o un dispositivo electrónico. 2 es el procesamiento de datos por medio de un sistema de procesamiento interno, caja. La caja es un elemento que se estudia desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce sin tener en cuenta su funcionamiento interno. 3 sería la emisión de resultados útiles para la toma de decisiones. Hola, saludos cordiales a todos. Mi nombre es Claudia Gómez y para seguir con la secuencia del tema, les voy a comentar un poco acerca del subobjetivo número 1 del control interno, que es verificar la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este subelemento? Con él podríamos evaluar la totalidad, veracidad y confiabilidad de la captura de la información. Es decir, que el trabajo automática se inicia en la entrada de los datos que serán procesados en el sistema de información, a fin de asegurar que la entrada de datos será acorde a las necesidades de capturar el propio sistema. Entonces, si consideramos que el objetivo principal es el procesamiento de datos en base a la captura de datos, la frase que mencionará la compañera a continuación nos ayudará a comprender un poco mejor este subelemento. Buen día, les saluda Kenia Espinosa. Continuando, ¿verdad?, con los subelementos del control interno, tenemos cómo mejorar la eficiencia y la eficacia, ¿verdad?, en los sistemas de datos. Este elemento se encarga de verificar y vigilar, ¿verdad?, la eficiencia de los mismos en las operaciones de dicho sistema. Su existencia ayuda a verificar el cumplimiento de los objetivos del control interno, tales como establecer la seguridad y protección de la información del sistema de cómputo y de los recursos informáticos de la empresa, promover la confiabilidad y oportunidad, veracidad de la captura de datos, su procesamiento en el sistema y la emisión de los informes. Cuando con este elemento básico también podemos prevenir y evitar posibles errores, deficiencias en las operaciones, así como podemos evitar fraudes y posibles robos de información. De esta manera podemos prevenir y corregir errores en los sistemas de operación y la manipulación también fraudulenta de la información.
Buen día, mi nombre es Jainis Perdomo y hoy continuaré hablándoles un poco sobre el tema que ya explicó mi compañera Kenia. Con la implementación de este subelemento también se pretende dar validez y veracidad a los datos que entran al sistema, por lo cual se deben establecer procedimientos, métodos, pruebas y verificaciones que se deben realizar durante los procesos de captura de datos, como por ejemplo la implementación de cifras de control, la doble captura de información, los monitoreos aleatorios de los datos, entre otros muchos exámenes que ayudan a garantizar la validez y confiabilidad de los datos que están introducidos en el sistema. Siguiente diapositiva. Sin embargo, no basta con verificar la entrada correcta de los datos capturados. También es necesario comprobar que estos sean introducidos con la oportunidad que demanda el sistema, y esto se verifica con los siguientes procedimientos. Número 1. El establecimiento y cumplimiento de los procedimientos adaptados para satisfacer las necesidades de captura de información de la empresa. Número 2. La adopción de actividades específicas que ayuden a la rápida captura de los datos. Y por último, el seguimiento de métodos y técnicas uniformes que garanticen que la entrada de datos al sistema se realice siguiendo los mismos procedimientos. Buenas noches, mi nombre es Eliana. Continuando con lo de mi compañera, en consecuencia con la aplicación de los procedimientos anteriores, que son el establecimiento y cumplimiento de los procedimientos adaptados para satisfacer las necesidades de captura de información de la empresa, la adopción de actividades específicas que ayudan a la rápida captura de datos, el seguimiento de los métodos y técnicas uniformes que garanticen que la entrada de datos al sistema se realice siguiendo los mismos procedimientos. En consecuencia, pues se puede garantizar la uniformidad de la entrada de los datos siempre que se utilicen los mismos métodos, técnicas y procesos en tiempos similares, garantizando con ello la oportunidad y utilidad de la información. Para el buen funcionamiento de este subelemento del control interno se tienen que contemplar las estructuras que deben tener la base de datos a fin de prevenir posibles problemas de captura, como pueden ser las redundancias, que repetir la misma información, los desajustes de datos, las repeticiones, como decía, o cualquier otra contrariedad que llegue a afectar la introducción de datos al sistema. También se debe contemplar la seguridad y la protección en la captura de la información, aspectos que serán tratados en otro subelemento del control interno que explicaría nuestra compañera. Buenas noches. Mi nombre es Lilian Guevara y continuando con el tema les voy a hablar sobre el procesamiento de los datos. Comprobar que todos los datos sean debidamente procesados. También es indispensable que con el control interno informático se tenga la confianza de que todos los datos ingresados al sistema sean procesados de igual manera sin que sufran ninguna alteración, ya sea accidental, involuntaria o dolorosa durante su procesamiento. Sabemos, ¿verdad?, que aquí en lo que es cuando se está validando el sistema, les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo el año pasado con lo de las cuentas por cobrar me tocó hacer este proceso. Entonces ahí yo llevo lo que es la cartera de clientes. Ahí nosotros por medio de estados de cuenta estábamos verificando que el dato que tenía el cliente X fuera el mismo que estábamos validando en el sistema nuevo. Debemos remarcar que el procesamiento de datos se debe realizar de la misma manera, porque el sistema no debe admitir ninguna variación, todos deben ser exactamente igual. Buenas, mi nombre es Vilma Orellana y yo les vengo a explicar lo que es el subelemento número 2, que es el comprobar que todos los datos sean debidamente procesados.
Además de verificar lo que es en el subelemento 1, que dice que los datos llegan a ser capturados y procesados de manera oportuna, confiable y eficiente. Igual que en la emisión de resultados, también se llega a ser indispensable que con el control interno informático se llegue a tener lo que es confianza de que todos los datos ingresados al sistema sean procesados de igual manera, que no sufran lo que es ninguna ninguna alteración, ya sea accidental, involuntaria o dolosa, que significa de forma fraudulenta, durante su procesamiento. Cumpliendo con esto, se llega a garantizar la uniformidad de lo que son los resultados y consecuentemente se obtiene lo que es una mejor explotación de lo que son los mismos. También se debe remarcar, como también se menciona en el subelemento 1, de que el procesamiento de datos se debe realizar de la misma manera que en todos los casos, sin lo que llegue a ser o sin que se llegue a admitir lo que es ninguna variación en lo mismo o en lo más mínimo. Esto siempre se llega a cumplir. Los dejo con mi compañera. Mi nombre es Oneida Reyes. Yo les voy a hablar del tercer subelemento. Verificar la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos. Dentro de los aspectos fundamentales que se deben de contemplar para la elaboración o creación de algún programa que nos ayude en nuestra empresa, se debe de tomar estos aspectos, los antes mencionados, la confiabilidad, la veracidad y la exactitud, ya que nuestro principal objetivo es que la información, tanto como la de la empresa, así como la del empleado, se encuentre segura y las personas puedan trabajar con mucha confianza mediante un sistema que podamos llamar seguro. Hola a todos, soy Marisa Alberto. Voy a seguir hablando sobre verificar la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos. Para el buen funcionamiento de este subelemento también se deben adoptar acciones concretas que ayuden a capturar y a procesar los datos de manera eficiente. Para ello se tienen que establecer métodos, técnicas y procedimientos que sean aplicados de manera uniforme en todas las etapas que intervienen en el procesamiento de información. Con esto se pueden garantizar mejores resultados. Un ejemplo de esto puede ser en la ejecución de procesos que deben ser secuenciales. El sistema debe controlar que para realizar determinados procesos se requiere la ejecución de algunos procesos previos. Verificar existencia de totales de control para confirmar la confiabilidad de los interfaces entre los diferentes módulos o aplicaciones. En los procesos críticos de la aplicación se debe dejar pista de auditoría, iniciar sesión con el fin de identificar al responsable de la ejecución de algún proceso. Esto debe ser revisado periódicamente. Con esto se busca mantener la confidencialidad y privacidad de los datos agrupados y transmitidos para su procesamiento dentro de un ambiente protegido. Buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es Victoria Bonilla y como siguiente punto tenemos lo que es la comprobación de la suficiencia de la emisión de la información, donde se puede mencionar que el centro de cómputo tiene como objetivo básico proporcionar los servicios de procesamiento de datos que necesita la empresa para satisfacer sus necesidades de información, donde esto da a entender que uno de los aspectos fundamentales de un centro de cómputo es proporcionar la información que requieren las demás áreas de la empresa. Sin embargo, se debe recordar que la información debe ser adecuada a los requerimientos de la empresa para ofrecer solo la información requerida, sin dar ni más ni menos datos que los necesarios. Por lo tanto, a eso se le llama proporcionar la información suficiente. Mencionaré 4 ejemplos de los controles de entrada de información. Primer ejemplo sería firmas en documentos fuentes. Esto asegura que los datos que se capturen provengan de documentos debidamente autorizados. El segundo sería controles de acceso en línea. Asegura que solo el personal autorizado tiene acceso. Las contraseñas únicas
para asegurar que cada usuario sea el responsable de su información. Y como ejemplo número 4 sería la identificación de computadora. Por ejemplo, mediante el número de serie del equipo o de dirección IP, se le da acceso solo a ciertos usuarios. Mi nombre es Sara Reyes. Siguiendo con el punto antes mencionado por la compañera Victoria, comprobar la suficiencia de la emisión de información. Lo que se busca básicamente en este subelemento es proporcionar la información suficiente para lograr que la suficiencia de información cumpla con este propósito. Es necesario que el área de sistemas sepa cuáles son los requerimientos reales y específicos de información del usuario. Esto es posible mediante un análisis de sus necesidades y con el diseño correcto de los sistemas que proporcionan la información. Claro, este subelemento del control interno es una necesidad básica en las áreas de sistematización, ya que mediante este control se verifica que la información dada al usuario sea ni más ni menos la necesaria para que éste pueda cumplir con sus actividades cotidianas. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.